¿Te das cuenta que es el miedo lo que te está frenando? ¿Cómo reconocerlo, entenderlo? Y bueno, y lo más importante, cómo no dejar que te detenga. Decirle hola a tus miedos en realidad solo te va a hacer crecer, evolucionar y prosperar. Bienvenidos a Modo Marketing, el podcast. Soy Raquel Overlander y en este espacio hablamos de estrategia, marketing, marca personal, liderazgo y mentalidad para expandir tu carrera profesional, tus negocios y tu vida, todo al mismo tiempo. Allá vamos. ¿Cuántas veces dijiste, bueno, cuando se me pase el miedo, arranco? Pero, ¿y si el miedo no pasa nunca? ¿Te vas a quedar donde estás absolutamente siempre, toda la vida? ¿Te das cuenta que es el miedo lo que te está frenando? Porque muchas veces ni siquiera somos conscientes. No nos movemos, nos ponemos un montón de excusas como no tengo tiempo, ahora no es el momento, tengo otras prioridades y termina pasando que no damos los pasos que tenemos que dar para realmente terminar siendo más felices, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿por qué me tengo que mover? ¿Por qué tengo que dar un paso? Bueno, porque evidentemente donde estoy hoy estoy en una situación incómoda. De hecho, yo en muchas de mis conferencias he contado que una de las decisiones más importantes de mi vida, que fue dejar un empleo fijo a los 48 años y empezar con mi empresa de formaciones y con mi empresa de marketing de contenidos, la tomé mirando la tapa de un libro de Borja Vilaseca que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y siempre digo que no es que el libro ese me haya encantado tanto, pero la tapa y la pregunta es muy poderosa, porque cuando yo miraba esa tapa de ese libro, me decía a mí misma renunciar, ¿no? ¿Qué haría si no tuviera miedo? Renunciar. Era lo que yo quería hacer porque quería un cambio en mi vida. Entonces, hoy quiero hablarte del miedo, ¿no? De cómo reconocerlo, entenderlo y bueno, y lo más importante, cómo no dejar que te detenga. Y si te cuesta ponerte en marcha, también aprovecho a recomendarte el episodio 85 de Modo Marketing, donde comparto los 12 pasos para lograr tus metas, porque bueno, es muy concreto y te puede ayudar a trazar un camino claro, incluso con miedo. Pero obviamente eso es para después de este episodio, donde vamos a desmembrar, digamos, todo lo que tiene que ver con el miedo y el temor que obviamente, y como ya te imaginarás y como ya sabrás, todos los seres humanos lo padecemos porque es una emoción natural y de hecho hasta saludable y protectora, ¿no? Hablando de qué es el miedo y de por qué aparece, el miedo no es un enemigo, ¿no? Es una emoción básica y protectora y aparece cuando percibimos una amenaza, solo que es cuando percibimos una amenaza real o imaginaria, ¿no? No diferencia entre un león en la selva y subir un reel a Instagram, ¿no? Si para vos exponerte representa un riesgo emocional, el cuerpo lo siente igual que si viniera ese león y si te vas a morir. Y aparecen esas frases típicas, conscientes o inconscientes, ¿no? Y si me critican, y si no sale bien, y si hago el ridículo, no soy suficiente, no tengo nada para decir, hay otras personas que hablan de este tema mucho mejor que yo. Lo que vos tenés que saber es que el miedo intenta protegerte, pero muchas veces lo que está protegiendo es una versión antigua tuya o una versión actual, no la versión evolucionada, la versión hacia donde querés ir, ¿no? Siempre hablamos que cuando nos referimos a potenciar nuestra marca personal, en realidad tiene que ver con ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Bueno, detectar cuáles son todos mis talentos, mis posibilidades y desarrollarlos, explotarlos para dejar una huella en este mundo, dar mucho valor a otros a través de mis talentos y recibir mucho
valor al mismo tiempo a cambio. Y probablemente si tenga miedo y no me quiera mover del lugar donde estoy, nunca voy a llegar a ser la mejor versión de mí misma. ¿Cómo reconocer en primer lugar si lo que te frena es el miedo? Porque la verdad es que, como te comentaba al principio, el miedo no siempre se ve como miedo. Muchas veces se disfraza de alguna de estas 5 cosas que te voy a comentar ahora, ¿no? Imagínate el miedo con alguno de estos disfraces que no son justamente disfraces de superhéroes, sino que son disfraces de 1, perfeccionismo; 2, postergación o procrastinación; 3, distracciones; 4, comparaciones; y 5, autoexigencia. Vamos a hablar brevemente entonces de estos 5 disfraces del miedo, que son esos disfraces que no te dejan ni percibir a ti mismo o a ti misma que lo que tenés es miedo, ¿no? El perfeccionismo es, bueno, aún no estoy lista, no tengo todo clarísimo, mi plan de contenidos, entonces no puedo grabar un reel. Todavía no tengo muy claro mi proyecto clarísimo, si renuncio a este empleo, cómo lo voy a ejecutar. No tengo armado todo al detalle las clases para este curso que quiero crear, ¿no? Entonces, bueno, siempre va a haber una excusa, y sobre todo para los que somos eneatipo 1 muy perfeccionistas, es muy fácil, digamos, que los miedos de repente se disfracen de perfeccionismos. El segundo disfraz de los miedos es la postergación o procrastinación, que en general tiene que ver con el manejo del tiempo, ¿no? Bueno, lo voy a hacer cuando tenga más tiempo. Este es un tema gigante y ya tenemos un episodio que habla del cuadrante mágico sobre la gestión del tiempo, y estoy preparando un programa específico sobre este tema porque cada vez estoy más convencida que lo que nos frena en gran medida a lograr lo que nos proponemos es la gestión del tiempo y el foco. No me quiero extender ahora, pero pasamos el día distraídos en pelotudeces y haciendo cosas que nos sacan tiempo, foco, energía y no nos llevan al lugar donde queremos ir, y después nos preguntamos por qué no llegamos. Y relacionado con esto de dejar pasar el tiempo, ¿no? Es el otro disfraz, que son las distracciones, pero que en general ni siquiera me doy cuenta, ¿no? Muchas veces no me refiero solo a las distracciones de entrar al celular y las notificaciones, ¿no? Sino las listas de tareas interminables que yo mismo o yo misma me pongo, y que en realidad me mantienen ocupada todo el tiempo, pero ocupada en cosas que no son las prioritarias, ¿no? De hacia dónde, de que me van a llevar al lugar hacia donde quiero ir. Entonces, bueno, como estoy tan ocupada, bueno, no puedo hacer eso que haría, ¿no? Si no tuviera miedo, ¿no? Pero bueno, es más fácil decirme que estoy ocupada y no lo puedo hacer que reconocerme que tengo un miedo terrible y por eso no lo hago. La otra es el disfraz de la comparación barra envidia sana, ¿no? Ya hay otros que lo están haciendo, está lleno de gente que habla de marca personal, entonces, ¿cómo, por qué voy a hablar yo si ya en YouTube está lleno de videos? Cualquiera puede googlear o puede buscar un podcast, ¿no? Y ya hay otros que lo hacen y seguro que lo hacen mejor, entonces, ¿para qué voy a estar haciendo yo? No tengo nada para destacarme, ¿no? Otro famoso disfraz, porque te lo repito 1000 veces, no todos tenemos una historia y una experiencia y un conocimiento único, porque no hay 2 seres humanos en este planeta Tierra, ni siquiera los gemelos que comparten el genoma con las mismas experiencias, porque esos genes se manifiestan diferente en base a las experiencias que cada uno ha tenido. Y por último, el otro disfraz es la autoexigencia, ¿no? Bueno, tengo que tener todo resuelto antes de empezar, entonces no puedo hacerlo todavía, ¿no? Está relacionado con el perfeccionismo, pero no es exactamente igual. Entonces, si sentís que algo te entusiasma o que te da ganas, que hay una voz que te está diciendo podrías hacer esto, pero venís posponiéndolo y no lo haces, y hasta a veces vos mismo no sabés ni por qué, la realidad es que probablemente sea miedo.
Y es difícil reconocerlo a uno mismo porque nadie quiere decir soy un miedoso o soy una miedosa, pero primero, todos somos miedosos o miedosas y eso es lo que nos protege y es lo que nos mantiene en el planeta Tierra, porque si yo no tuviera miedo cuando cruzo la calle y no miro para los costados, me pasaría un camión por encima y ya no estaría acá. Si no tuviera miedo de comer un veneno, me comería un veneno y me moriría. O sea, miedo está bien. Ahora, lo que tengo que hacer es reconocerlos y manejarlos, vencerlos o no vencerlos y hacer las cosas aún con miedo, ¿no? Pero antes de hablar de cómo superar los miedos, voy a contarte cuáles son los tipos de miedos más comunes, por lo menos los que yo más me encuentro en las personas que vienen a mis formaciones, específicamente al programa de Epic Personal Branding. ¿Qué tipo de miedos son los más comunes? Creo que así como te conté que los miedos tienen 5 disfraces, te podría decir que hay 5 miedos que son los más comunes o con los que yo me encuentro, que son el miedo a fallar, el miedo a no ser suficiente, el miedo al juicio externo, el miedo al éxito y el miedo al cambio. Y vamos a desgranar o hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, el miedo a fallar es, bueno, si hago esto y me va mal, y la verdad es que todo el tiempo nos venden, ¿no? La figura del éxito, nadie nos habla, ¿no? De que el fracaso está bien o nos lo dicen, pero no es real, porque después lo que nos encontramos todo el día en las redes sociales, en las notas, en los medios de comunicación, son las personas exitosas, ¿no? No las fracasadas. Entonces, bueno, si lo que está bien es tener éxito y ser un fracasado no está bien, por contraposición, ¿no? Entonces, prefiero quedarme en esta zona mínimamente de confort donde estoy que dar un paso y que en ese paso no me vaya bien y bueno, y que yo misma me tenga que reconocer una decepción cuando en realidad el fracaso no existe, lo que existe es el ganar o el aprender. Si algo no sale exactamente como yo quería, lo que tengo que preguntarme es, bueno, ¿por qué no salió como quería y qué tengo que hacer diferente la próxima vez para que esa vez sí salga como yo quiero? Pero en general nos quedamos con la cabeza con ese pensamiento de lo que no hice bien y no me detengo a hacerme esta pregunta que a veces puede ser la pregunta más poderosa que te hagas en tu vida para que la próxima vez que hagas algo sí lo hagas diferente. Luego, el famoso miedo a no ser suficiente, ¿no? Que tiene que ver mucho con la autoconfianza, que nos falta mucho a todos, la autoestima, no nos han reforzado mucho todo lo que valemos, más bien desde nuestros padres, nuestros maestros, siempre nos mostraban lo que hacíamos mal, o por lo menos nos decían una vez lo que hacíamos bien frente a 800 que nos decían lo que hacíamos mal, ¿no? Te ataste mal los cordones, no te lavaste los dientes, esta cuenta te salió mal, te ponían una cruz gigante en los deberes, ¿no? Entonces, eso hace que hoy soy, bueno, ¿quién soy yo para compartir este contenido? ¿Quién soy yo para decir esto, no? Hay otros que lo hacen mejor. Una muy típica es, todavía no tengo el título. Yo he compartido que cuando tenía mi portal web mundobebé.com y luego cuando editaba la revista Ser Familia, cuando hablaba de educación y de crianza, yo no tenía título de psicóloga, todavía no tengo, si bien después estudié logoterapia y análisis existencial y coaching, pero decía, ¿cómo voy a estar hablando de educación y de crianza si no soy psicóloga, aunque era madre de 3 hijos y tenía muchísima experiencia, ¿no? Entonces es algo por el que todos pasamos en algún momento de nuestras vidas, ni que hablar el miedo al juicio externo, que en realidad me lo suelen mencionar como el miedo a la exposición y de hecho nadie me lo dice como la palabra miedo, ¿no? Siempre la frase que surge en las conferencias, en los talleres, en los
desde la primera sesión, ¿no?, del programa de Epic Personal Branding es: no me gusta la exposición, ¿no? Esa es la frase típica, me la tendría que tatuar acá, ¿no? No me gusta la exposición porque es algo que me lo dicen, me lo dicen, me lo dicen. Y yo les digo, bueno, ¿qué es eso de no me gusta la exposición? ¿Qué es lo que no te gusta y qué entendés por exposición? Porque grabar este video y hablar de los miedos, ¿en qué sentido es exponerme en algún caso? No te estoy mostrando mi cuerpo, mis partes íntimas. Yo me podría juntar con una amiga a tomar un café y contarle lo que pienso de los miedos. Entonces, analicemos las dos partes, ¿no? El no me gusta y el exposición, que es un tema para un episodio completo de podcast, ¿no? No me gusta la exposición, vamos a hacerlo en breve, pero la realidad es que en general lo que no me gusta es el temor a que otros vayan a decir: Raquel es una ridícula hablando de esto, ¿quién se cree que es? O de que me pasa, como de hecho me pasa continuamente, es que voy a un evento y me dicen: ay, te veo mucho en las redes, te sigo mucho en Instagram, y te confieso que aún me genera cierta incomodidad, aunque muchas veces me dicen: me encanta lo que haces. A las personas también nos cuesta mucho recibir, o por lo menos a mí, que soy muy autoexigente y perfeccionista, recibir los halagos. Entonces digo: sí, hago menos contenido del que quiera, o los videos me quedan más o menos, ¿no? Y tengo que hacer un aprendizaje, decir: gracias, me encanta que te pueda estar ayudando con lo que estoy haciendo. Pero bueno, entonces a veces tiene que ver ese miedo a la explosión con, bueno, ¿qué van a pensar otros de mí? Y básicamente tiene que ver con la validación social que todos los seres humanos precisamos, porque obviamente somos seres sociales, ¿no? Si cuando nace un bebé lo dejamos solo en el medio del desierto, de la selva, de una ciudad, el bebé se muere. Necesita de otros para vivir y necesita tanto que le cubramos sus necesidades físicas como sus necesidades emocionales, y esas necesidades emocionales las cubrimos otros seres humanos, validando, ¿no?, a ese bebé, luego a ese niño, a ese adolescente, luego a ese adulto. Lo que sucede es que en general no recibimos validación suficiente, entonces todavía tenemos hambre de esa validación y temor a no recibirla. Otro de los miedos es el miedo al éxito, y seguramente cuando escuches esto vas a decir: bueno, qué ridícula, ¿no? ¿Cómo alguien va a tener miedo al éxito? Pero créeme que existe y es tan poderoso como el miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos preparados para mantenernos en nuestra zona de confort, y tenemos miedo al cambio. Y el éxito también implica un cambio. Y a veces inconscientemente podemos temer perder algunas cosas que tenemos actualmente si tenemos más éxito, ¿no? Por ejemplo, no sé, que la gente me vea rara y diga: ¿quién se cree esta que ahora es súper exitosa, o que tiene mucho más dinero, que gana millones de dólares? Va a dejar de estar en contacto con amigas de la infancia, o capaz que haya gente que deje de querer ser mi amiga porque se siente incómoda con mi éxito. O algo muy poderoso, si soy mujer, que gane más que mi esposo, y es inconscientemente sabemos que los hombres habitualmente en nuestra sociedad tienen el rol de proveedores. Entonces, bueno, capaz que mi marido no me quiera o no me acepte. No digo que sea algo consciente ni que vaya a suceder, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de miedos, los miedos muchas veces son imaginarios. Las amenazas, perdón, son imaginarias, los miedos son reales, las amenazas son imaginarias. Entonces no quiere decir que eso vaya a suceder, pero yo ante esa amenaza, bueno, siento que esto puede pasar y pienso que puede pasar. Pienso a veces no conscientemente, pero lo pienso igual, y entonces no quiero tener ese éxito, ¿no? Tengo el famoso síndrome del límite máximo, y entonces no quiero ganar más dinero o no gano más dinero, o incluso
miedo a tener más éxito que mis padres, ¿no? Y entonces me siento que estoy rompiendo la lealtad familiar si mi padre fracasó económicamente o si mi padre nunca pudo llegar a destacarse en su profesión y yo sí me destaco, estoy como rompiendo ese código familiar, ¿no? Y estos miedos no discriminan edad ni experiencia, ¿no? Les pasa a emprendedoras que recién empieza o a profesionales con muchísima trayectoria. De hecho, también con este miedo al éxito o el miedo al fracaso, lo que muchas veces impide es que, bueno, dejemos un trabajo, ¿no? Que no nos conforma o que no nos llena. Tengo muchas historias épicas de personas que finalmente se animan a dejar un trabajo. Uno de los episodios que te recomiendo es el 66, donde hablo con Federica Vila, que bueno, primero quería simplemente tratar de trabajar en forma independiente y obtener los mismos ingresos que en su trabajo fijo y luego en poco tiempo, en un año, ya estaba quintuplicando esos ingresos. Ahora, hablemos de cómo se supera el miedo, ¿no? Lo primero que voy a decirte es que no va a desaparecer, digamos, ¿no? O sea, esperar a que el miedo se vaya, desaparezca, no sé, es como esperar que todos los semáforos estén en verde al mismo tiempo. Hacelo con miedo, pero hacelo igual. Repetítelo, hacelo con miedo, pero hacelo igual. El coraje no es ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Entonces, algunas estrategias que podés aplicar. Primero, reconocer que tenés miedo ya lo desactiva, porque si ni siquiera lo estamos reconociendo, no podemos actuar. Escribilo, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar y qué haría si pasara? Porque cuando escribimos, digamos eso, nos damos cuenta que gran parte de ese miedo es injustificado. Entonces, si este temor que tengo realmente ocurriera esa amenaza a la que tengo miedo, ¿qué sería lo peor que puede pasar? Y tip fundamental, después escribir qué sería lo mejor que puede pasar, porque estamos muy acostumbrados a pensar en lo peor, pero ¿por qué no te llenas de emoción, de júbilo, de alegría, pensando qué es lo mejor que puede pasar si eso que querés lograr lo lográs y entonces de esa manera establece ya un estado emocional que te motive a actuar para hacer eso que querés hacer? Por otro lado, empezar chiquito. Para cualquier cosa que vos querés lograr, todo se puede dividir en pequeñas tareas, entonces, o actividades. Entonces, no pienses que tenés que dar un paso de gigante, ¿no? El temor frecuente que hablamos, ¿no? Del temor a la exposición o aparecer en redes sociales o hacer videos, reels, ¿no? Bueno, capaz no te tenés que proponer que voy a grabar un reel por día todos los días. Capaz que proponete un día grabar un video, grabarlo varias veces, mandarle a alguien que te ayude a editarlo, subirlo, ver qué reacciones tenés. Quédate súper tranquilo que al principio vas a tener muy poquitas reacciones porque si todavía no lo haces con frecuencia, vas a tener muy pocos seguidores en las redes, entonces no lo va a ver mucha gente, así que hace un pequeño paso y vas a ver cómo te sentís de haber dado ese paso que hasta ayer no te animabas a dar. Para cerrar entonces este gran tema del miedo, el miedo no es una señal de que estás mal, es una señal de que estás creciendo, de que estás evolucionando. Te invito a hacer una lista de todos los miedos que tenés actualmente. Tengo miedo de que trata de escribir como mínimo 10 cosas, pero si empezás a escribir y aparecen 50, no importa, hacelo también, porque en realidad, como decimos, reconocer es un gran paso. Hacé esa lista, mirala después tranquilamente y decidí cuál va a ser el primer miedo que vas a querer afrontar o superar
y toma una pequeña acción para superarlo. Hay un libro de Michelle Poller que se llama Hello Fears, no sé si ya está en español como Hola Miedos, pero de hecho podés buscar su charla TED donde ella cuenta que en realidad ella un día decidió afrontar sus 100 miedos, creo que lo llamó a su propio reto 100 días sin miedo, y desde, no sé, saltar en paracaídas, comer algo que no le gustaba, bueno, decidió durante 100 días seguidos cada día afrontar un miedo y fue contando en un blog y en videos su experiencia, digamos, de cómo fue, cómo lo vivió y bueno, y todos los aprendizajes que tuvo en su vida a partir de enfrentar los miedos. O sea que decirle hola a tus miedos en realidad solo te va a hacer crecer, evolucionar y prosperar. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Si conoces a alguien que esté teniendo miedo, si eso la está paralizando a crecer o avanzar, compartir este episodio. Si estás en YouTube, comenta cuáles son tus miedos. Hacerlos públicos incluso nos hace compartir con otros. Suscríbete al canal, compartí y sigamos creciendo juntos. Te espero en el próximo episodio. Bye.